Congruencia: dos triángulos congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Criterios de congruencia de triángulos. Hola, triángulo. Equilátero, ¿verdad? Sí, Cierto, porque veo que tiene sus tres lados y ángulos internos de igual medida. estoy triste. ¿Por qué? Cuéntame qué te pasa. Necesito un amigo. Ya veo, en ese caso te ayudo a encontrar uno. Veamos cómo te va con ellos. ¡Qué buena idea! Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales, y los ángulos comprendidos entre ellos son iguales. Estos triángulos tienen sus lados proporcionales y sus ángulos de igual medida. Para comprobar la semejanza entre triángulos debemos aplicar algunos de los criterios conocidos. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, ángulo. Aplicaremos el criterio lado, lado, lado a estos triángulos. Como podemos observar, ambos son triángulos semejantes porque sus lados son proporcionales, es decir, cumplen con el criterio aplicado. Aún no encontramos amigo para él. Busquémoslo utilizando otros criterios de semejanza. Usemos el criterio LAL lado, ángulo, lado. Se basa en la proporcionalidad de dos lados homólogos, y la congruencia del ángulo comprendido entre ellos. En este caso, ellos tampoco son semejantes al triángulo equilátero. Porque si comparamos las medidas de sus lados, la razón de proporción no es la misma. El tercer criterio de semejanza llamado AA, ángulo ángulo ángulo, dice que aunque tengan diferente tamaño dos o más triángulos son semejantes cuando sus ángulos internos tienen igual medida. Como ya nos dimos cuenta, los triángulos anteriores tampoco son semejantes al triángulo equilátero. Pero ahora vamos a buscar un amigo para el que además sea congruente. Es decir, que su razón de semejanza tiene que ser 1. Pon atención, triangulito. No se confunda. Ahora vamos a repasar los criterios de congruencia. Recuerda que aunque tengan el mismo nombre, que los criterios de semejanza son totalmente diferentes. Estos criterios son: criterio LLL lado lado lado. Criterio LAL lado ángulo lado. Criterio LA ángulo lado ángulo. Según el criterio de congruencia lado lado lado. Dos o más triángulos son congruentes cuando sus lados homólogos son congruentes entre sí. Pero esto no es todo. Si los ángulos de dos triángulos son congruentes al igual que dos lados de otro, también se estará cumpliendo con el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Por último, si dos lados de un triángulo son congruentes con los lados de otro triángulo, y los ángulos por dichos lados tienen la misma medida, significa que son congruentes entre sí por el último criterio lado, ángulo, lado. Estos criterios nos permiten verificar si dos o más triángulos son semejantes o congruentes. Esta información nos sirve para problemas de la vida cotidiana relacionados con el uso de las figuras triangulares proporcionales.